Cupra ha decidido renovar el Formentor que se lanzó en 2020. Hay cambios estéticos, pero se mantiene ese toque tan particular. Así que preparaos porque nos subimos en el Cupra Formentor VZ e-Hybrid. 272 caballos, muy interesantes. ¿Cómo ha renovado Cupra el Formentor? Bueno, la versión que está en el mercado es la de 2020 y ahora le ha lavado la cara, manteniendo, eso sí, la nariz de tiburón en el diseño del frontal, cambiando el logo tribal de la zona de la parrilla al capó y también variando los faros Matrix LED. En el lateral se mantiene el perfil que arranca en la parte final del grupo óptico y va por encima de los tiradores ensanchándose en la parte trasera. También se mantiene el toque en Cooper, ese color bronce tan especial de la marca en la zona de las llantas, negro para las carcasas, negro para el marco de las ventanillas y llegamos a la zona trasera, donde tenemos alerón sobre el techo, una firma lumínica enlazada con el logotipo de la marca en esa zona y en la parte inferior tenemos parachoques y un difusor bastante enérgico. Este Formentor VZ e-Hybrid, VZ de veloz, nos da una pista de cómo es su carácter, pero antes de llegar a ese punto os invito a que me acompañéis y vamos a descubrir cómo es su espacio habitable. Bueno, pues los cambios estéticos que ha sufrido este Cupra en el exterior no afectan a la personalidad del coche en su espacio habitable. Sí que hay modificaciones, hay más presencia de, bueno, pues un negro mate en las bocas de entrada de aire, menos botoncitos en los brazos laterales, levas situadas en la parte posterior del volante giran con él. Después tenemos el botón Cupra, el botón mágico, el arranque también en otro botón en el lado derecho. Un espacio muy de competición, muy enérgico, una pantalla central de grandes dimensiones con mucha información. En ese túnel central ya no hay palanca de cambios, hay una tecla que nos permite movernos por los diferentes modos, marcha atrás, neutro, parking y directa, con la posibilidad de la modificación del Sport con las levas. Después freno de mano eléctrico en la zona posterior, buen espacio, asientos sin prolongador de banqueta, pero son semi-baquet, muy encajonado, pero son muy cómodos, o sea, te sujetan el cuerpo perfectamente. Después, pues tenemos opciones interesantes, por ejemplo, la posibilidad de cambiar el color. El azul no tiene costes, pero los metalizados se mueven entre 700 y 1.100 euros y los mates, como es el caso de este coche, 2.230. Si nos vamos a las llantas, las de color cobre entre 1.200 y 1.600. Techo panorámico sube a 1.450. Asientos con tapicería Progressive 1.100. Y los retrovisores recubiertos con fibra de carbono 600 euros. Bueno, esos son los detalles que completan un espacio habitable muy interesante, con un diseño semicurvo en la zona de paneles y en la zona del salpicadero que te obligan a fijar la vista en la carretera. El diseño interior de este coche y el exterior, pues yo creo que tienen la clave del éxito de esta marca. Son diseños con personalidad, no son extremos, no son radicales, y eso es lo que les va a hacer perdurar en el mercado y sobre todo en la quiniela de compra de los usuarios. Llega el momento de ponerlo en marcha y vamos a comprobar cómo de veloces son esos 272 caballos de potencia. Bueno, pues vamos a comenzar a rodar con este Cupra Formentor VZ e-Hybrid con 272 caballos, un automóvil que mide 4,45 metros, que tiene una anchura de 1,83, una altura de 1,53 y que pesa 1.742 kilos. Hablamos de un automóvil con una mecánica térmica de 4 cilindros en línea, con 1,5 litros de cubicaje, delantero transversal, culata y bloques son de aluminio y dispone de inyección directa, turbo de geometría variable, intercooler, sistema de stop and start, tracción delantera y cambio automático con levas tras el volante y giran con él de 6 velocidades.
Motor eléctrico delantero transversal, 85 kilovatios, que vienen a ser unos 116 caballos. Acumulador de iones de litio, posición central trasera con 25,7 kilovatios hora de capacidad, aunque útiles son más o menos 19,7. Tiempo de recarga, esto es muy importante en un vehículo híbrido enchufable o eléctrico. Corriente continua a 50 kilovatios hora, corriente alterna a 11 kilovatios hora máximo. Tiempo de recarga a 11 kilovatios hora, 2 horas y media. Pero podemos pasar del 0 al 80% de carga utilizando ese cargador de 50 kilovatios en solo 26 minutos. Prestaciones de este Formentor, pues son interesantes. 220 kilómetros por hora de velocidad punta, pasa de 0 a 100 en 7,2 segundos, y en materia de consumos, medio litro a los 100 con la batería llena. La autonomía en modo eléctrico, 117 kilómetros, y emisiones de CO2, 10 gramos por kilómetro. Maletero, 345 litros. Vamos con los frenos. Conjunto normal, discos ventilados en ambos ejes, 340 milímetros en el eje delantero, 310 milímetros en el eje posterior. Pero hay una opción, porque si queremos una frenada más enérgica, podemos decantarnos por unos frenos Brembo con 370 milímetros de superficie en vez de los de 340. Además, los frenos Brembo llevan pinzas de 4 pistones, es decir, energía y potencia en la frenada. Algo verdaderamente interesante en un coche con un carácter deportivo y un comportamiento dinámico deportivo como es este. Dirección de cremallera con asistencia eléctrica, diámetro de giro entre bordillos 11 metros y neumáticos con 245 milímetros sobre llanta de 19 pulgadas. Esta versión ha pasado de tener una potencia de 245 caballos a tener ahora 272. También la autonomía en modo eléctrico ha pasado de 59 a 117 kilómetros y la batería puede cargarse en un cargador de 50 kilovatios hora. Antes solamente se podía hacer a 11 kilovatios hora y en corriente alterna. Es un coche con un tacto de conducción muy efectivo. Es un excelente tacto de conducción. Es un coche ágil, tiene comportamiento magnífico sobre todo tipo de terrenos y además el sistema híbrido tiene un funcionamiento agradable. Resumiendo, este Cupra Formentor e-Hybrid híbrido enchufable tiene un comportamiento dinámico muy efectivo, buenas terminaciones y sobre todo un toque diferente, un estilo personal que hace que la gente mire el coche cuando vas con él, ¿no? Y sobre todo sea diferente a lo que hay en el mercado. Esas yo creo que son sus principales armas. No se me ha olvidado el precio, no penséis que se me ha olvidado, 53.000 euros. Bueno, en esto hay que valorar siempre la exclusividad, la etiqueta cero en el parabrisas, la autonomía eléctrica, pero sobre todo yo valoraría en este coche algo muy interesante, que es el placer de conducir un coche con carácter. Eso es fundamental.